El salón del trono de vidrio vibraba con una risa que sonaba como cristales rotos. 1000 ojos, algunos con múltiples pupilas, otros brillando con luz bioluminiscente, estaban fijos en el centro de la estancia. Allí, de pie sobre el mármol frío, se encontraba Arthur. Vestía un uniforme de gala de la antigua tierra, sencillo, de un azul oscuro que parecía un insulto frente a las túnicas de seda estelar y armaduras de plasma de los invitados. A su lado, la princesa Elara, de piel plateada y elegancia sobrenatural, mantenía la mirada baja. No por vergüenza hacia él, sino por el miedo a lo que su propia gente le haría. El gran duque de la nebulosa de Orión se adelantó, su voz resonando por los amplificadores de gravedad. ¿Esto es lo que la Tierra envía como tributo? ¿Un ser que sangra con un rasguño y muere sin aire? Es como cazar a una supernova con un terrón de barro. Las burlas aumentaron. Arthur no se movió. No apretó los puños. Simplemente miró al frente, con los ojos de un color marrón profundo que los nobles consideraban apagado, sin saber que era el color de la tierra que ha enterrado a 1000 imperios. «Miren sus manos», gritó una condesa de 5 brazos desde el balcón superior. Ni garras, ni aguijones, ni conductos de energía. ¿Cómo esperas proteger a la heredera del trono, pequeño primate? Arthur seguía en silencio. En la cultura de estos seres, el silencio era signo de sumisión. Para Arthur, era observación. Estaba midiendo la distancia de las salidas, el peso del aire y la tensión en los hombros de los guardias de élite, los praetorianos de Phobos. Estos guerreros medían 3 metros y sus pieles eran de un compuesto orgánico más duro que el acero. Elara le susurró al oído, con una voz que temblaba como una cuerda de violín a punto de romperse: «Vete, Arthur. Aún puedes huir. Mi padre no te detendrá si te vas ahora. Solo quieren humillarte». Arthur finalmente la miró y, por primera vez, una pequeña sonrisa, casi imperceptible, cruzó su rostro. «He venido a cumplir un contrato, Elara. Y los humanos nos tomamos las promesas de sangre muy en serio». La ceremonia fue interrumpida no por un aplauso, sino por una explosión que hizo que el cristal del techo lloviera sobre los invitados como diamantes letales. La música se convirtió en gritos. Las puertas masivas se fundieron cuando ráfagas de partículas pesadas las atravesaron. Eran los segadores de Silos, mercenarios espaciales que habían jurado erradicar la linaje de la princesa para instaurar un régimen de caos. Los nobles, esos mismos que hace un momento se jactaban de su superioridad genética, se encogieron de miedo. Sus hermosas armaduras de desfile no tenían escudos de energía activos. El gran duque, el que más se había reído, tropezó con su propia túnica mientras intentaba esconderse tras una columna. Los praetorianos de Phobos cayeron en segundos, sus pechos atravesados por lanzas térmicas. Elara quedó paralizada en medio del salón, una flor de plata esperando ser pisoteada por la bota de un invasor. Los mercenarios sí los entraron, sus cascos gruñendo con estática de batalla. El líder, un coloso con 4 brazos mecánicos, apuntó su cañón de riel directamente al pecho de la princesa. «El linaje termina hoy», rugió. Fue entonces cuando el aire pareció enfriarse 10 grados. Arthur dio un paso adelante. No gritó. No invocó poderes mágicos. Simplemente llevó su mano derecha hacia la espalda, donde un estuche largo y envuelto en cuero negro había pasado desapercibido, confundido con un accesorio decorativo de su uniforme primitivo. Con un movimiento fluido, casi perezoso, desenganchó el cierre. El sonido del metal deslizándose contra el cuero fue un susurro agudo que cortó el caos. No era un arma de plasma. No era una espada de luz. Era una hoja de acero al carbono, forjada en los fuegos de una tierra que ya no existía, una reliquia de una época donde matar era un arte personal. El líder mercenario soltó una carcajada distorsionada. ¿Un cuchillo largo? ¿Contra nosotros? Disparó.
Pero Arthur ya no estaba allí. Para los ojos de los alienígenas, acostumbrados a la tecnología que hacía el trabajo por ellos, el movimiento del humano fue un borrón. Arthur no era más fuerte que ellos, pero su sistema nervioso había sido refinado por milenios de evolución en un mundo de depredadores donde el más rápido sobrevivía. Apareció bajo el brazo del gigante. La espada trazó un arco de plata pura. No hubo resistencia. El acero, vibrando a una frecuencia ultrasónica oculta en su empuñadura, cortó la armadura de plasma y la carne sintética como si fuera aire. El brazo mecánico del líder cayó al suelo con un estruendo metálico antes de que una sola gota de fluido vital tocara el mármol. El silencio regresó al salón, pero esta vez era un silencio de puro terror. Los otros mercenarios dudaron. Sus computadoras de combate no podían procesar lo que estaban viendo. Según sus escaneos, ese humano era solo agua y carbono. No debería ser capaz de moverse a esa velocidad. «Mátenlo», gritó el líder mientras retrocedía, sujetando su muñón humeante. Una lluvia de proyectiles se dirigió hacia Arthur. El humano no buscó cobertura, bailó. Cada movimiento de su espada desviaba los proyectiles o cortaba las trayectorias de fuego. Sus pies se movían en un patrón antiguo, una danza de guerra que los humanos llamaban esgrima, perfeccionada en las trincheras de la historia. Cada vez que su hoja brillaba, un mercenario caía. No buscaba heridas espectaculares, buscaba la eficiencia. Un corte en la unión de la armadura, una estocada en el sensor del casco, un tajo en la manguera de enfriamiento. La elegancia de los nobles era de cristal, la de Arthur era de colmillo y garra. Los nobles que estaban escondidos bajo las mesas estiraron el cuello para ver. Lo que presenciaron no fue una pelea, fue una limpieza. El humano que habían llamado mascota se movía con una calma aterradora. Su rostro no mostraba ira, solo una concentración absoluta, la mirada de un depredador que finalmente ha encontrado su propósito. Un mercenario intentó atacar a Elara por la espalda, pensando que era un blanco fácil. Arthur lanzó un cuchillo corto que llevaba oculto en su bota sin siquiera mirar. El arma se enterró en el ojo del atacante con una precisión matemática. Elara miró a Arthur y vio algo que nunca había visto en los hombres de su propia especie, una voluntad inquebrantable que no dependía de la tecnología, sino del espíritu. La princesa comprendió en ese momento que la Tierra no era un planeta débil, era una reserva de guerreros que el universo había olvidado por su propio bien. El líder de los hilos, desesperado, activó una granada de antimateria. «Si yo muero, todos morimos», gritó con frenesí. Los nobles gritaron de nuevo, sabiendo que ese dispositivo borraría el palacio del mapa estelar. Arthur corrió. No hacia la salida, sino hacia el peligro. En un salto que desafió la gravedad artificial del salón, alcanzó al líder antes de que pudiera cerrar el circuito de la granada. Su espada no cortó carne esta vez, atravesó el dispositivo mismo, desactivando el núcleo de energía con la punta de la hoja antes de que la reacción en cadena comenzara. Con un movimiento seco, Arthur pateó al coloso contra la pared y le puso la punta de su acero en la garganta. El mercenario temblaba. «¿Tú, qué eres?», preguntó entre estertores. Arthur se acercó a su oído y respondió con una voz fría como el vacío: «Soy el recordatorio de por qué vuestros ancestros nunca se acercaron al sistema solar». Arthur envainó su espada. El clic del metal al encajar en la funda sonó como un veredicto final. El salón estaba sembrado de restos tecnológicos y enemigos derrotados. El humano se limpió una pequeña mancha de sangre de la mejilla con el guante y caminó de regreso hacia la princesa. Los nobles, que antes lanzaban insultos, se apartaban a su paso como si fuera una deidad de la muerte. El gran duque intentó decir algo, quizás una disculpa o un halago vacío, pero Arthur solo le lanzó una mirada. Una mirada que decía: «Sé exactamente quién eres y cuánto vales». El duque cerró la boca y bajó la cabeza, por primera vez sintiendo la verdadera inferioridad.
El poder de Arthur no venía de su sangre real, ni de sus riquezas, sino de la capacidad de defender lo que amaba con nada más que su propio cuerpo. Arthur llegó frente a Elara. Ella le extendió la mano, y él la tomó con una delicadeza que contrastaba violentamente con la carnicería de hace un minuto. La ceremonia ha sido interrumpida, dijo Arthur a la congregación, su voz clara y sin rastro de cansancio. Pero el contrato sigue en pie. Si alguien tiene alguna otra objeción sobre la naturaleza de mi especie, este es el momento de hablar. Nadie dijo una palabra. El silencio era absoluto. Arthur se giró hacia Elara y le guiñó un ojo. Espero que la cena no se haya enfriado, susurró. Esa noche, la galaxia entera recibió un mensaje sin necesidad de transmisiones. La humanidad había llegado a la corte estelar, y aunque no traían coronas de oro, traían un acero que no conocía la derrota. La princesa ya no caminaba con la cabeza baja, caminaba junto al hombre que había convertido el ridículo en una leyenda.